Arterias del encéfalo. El encéfalo está irrigado por las dos arterias carótidas internas y por las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio subaracnoideo, y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral, polígono de Willis. Arteria carótida interna. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, Fig 17A1, donde por lo general tiene una dilatación localizada, denominada seno carotídeo. Asciende por el cuello y entra al cráneo atravesando el conducto carotídeo del hueso temporal. La arteria se dirige entonces horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso, y emerge en la cara medial del proceso clinoides anterior tras perforar la dura madre. Entra entonces en el espacio subaracnoideo perforando la aracnoides y gira hacia atrás hasta la región del extremo medial del surco cerebral lateral. Aquí se divide en las arterias cerebrales anterior y media. Ramas de la porción cerebral 1. La arteria oftálmica se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso. Penetra en la órbita a través del conducto óptico por debajo y externamente al nervio óptico. Irriga el ojo y otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales riegan el área frontal del cuero cabelludo, los senos etmoidales y frontales y el dorso de la nariz. 2. La arteria comunicante posterior es un vaso pequeño que se origina desde la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación terminal. La arteria comunicante posterior cuenta con un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formando así parte del círculo arterial cerebral o polígono de Willis. 3. La arteria coroidea, una rama pequeña, también se origina en la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación terminal. La arteria coroidea pasa hacia atrás cerca del tracto óptico, penetra en el cuerno posterior del ventrículo lateral, y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas a las estructuras que las rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna. 4. La arteria cerebral anterior es la rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Tiene un trayecto hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico, y penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí, se une a la arteria cerebral anterior del lado contrario mediante la arteria comunicante anterior. Se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y, por último, se anastomosa con la arteria cerebral posterior. Las ramas corticales irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital. También irrigan una franja de corteza de alrededor de 2.5 centímetros de ancho de la superficie lateral adyacente. La arteria cerebral anterior irriga por lo tanto el área de la extremidad inferior del giro precentral. Un grupo de ramas centrales atraviesan la sustancia perforada anterior y ayudan a irrigar parte de los núcleos lenticular y caudado y de la cápsula interna. 5. La arteria cerebral media, la rama más grande de la carótida interna, tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales riegan toda la superficie lateral del cerebro, excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior, el polo occipital y la superficie inferolateral del cerebro, que están alimentadas por la arteria cerebral posterior. Esta arteria irriga, por lo tanto, toda el área motora, excepto el área de la extremidad inferior. Las ramas centrales penetran en la sustancia perforada anterior y perfunden los núcleos caudado y lenticular y la cápsula interna. Arteria vertebral. La arteria vertebral, una rama de la primera parte de la arteria subclavia, asciende por el cuello al atravesar los forámenes de los procesos transversos de las 6 vértebras cervicales superiores. Penetra en el cráneo a través del foramen magno y atraviesa la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio subaracnoideo. Después, sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula oblongada o bulbo raquídeo. En el extremo inferior del puente, protuberancia, se une al vaso del lado contralateral para formar la arteria basilar. Ramas de la porción craneal. 1. Las ramas meningias son pequeñas e irrigan el hueso y la dura en la fosa craneal posterior. 2. La arteria espinal posterior puede proceder de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posteroinferior. Desciende en la superficie posterior de la médula espinal, cerca de las raíces posteriores de los nervios espinales. Las ramas están reforzadas por las arterias radiculares, que penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Para la distribución detallada de esta arteria. 3. La arteria espinal anterior está formada a partir de una rama que se origina de cada arteria vertebral,
cerca de su terminación. La arteria única desciende por la superficie anterior de la médula oblongada y de la médula espinal, y está incluida en la pia madre a lo largo de la fisura media anterior. La arteria se encuentra reforzada por arterias radiculares que penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Para conocer una distribución detallada de esta arteria. 4. La arteria cerebelosa posteroinferior, la rama más grande de la arteria vertebral, sigue un curso irregular entre la médula oblongada y el cerebelo. Irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. También riega la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. 5. Las arterias medulares son ramas muy pequeñas que están distribuidas en la médula oblongada. Arteria basilar. La arteria basilar, que está conformada por la unión de las dos arterias vertebrales, asciende por un surco en la superficie anterior del puente o protuberancia. En el extremo superior del puente, se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Ramas. 1. Las arterias pontinas se encuentran conformadas por numerosos vasos pequeños que penetran a la sustancia del puente. 2. La arteria laberíntica es una arteria larga y estrecha que acompaña a los nervios facial y vestibulococlear en el meato acústico interno, y que irriga el oído interno. A menudo, se forma como una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior. 3. La arteria cerebelosa anteroinferior presenta un trayecto hacia atrás y lateralmente, e irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Algunas de las ramas se dirigen al puente y a la parte superior de la médula oblongada. 4. La arteria cerebelosa superior se origina cerca de la terminación de la arteria basilar. Tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral, e irriga la superficie superior del cerebelo. También irriga al puente, la glándula pineal y el velo medular posterior. 5. La arteria cerebral posterior se curva de forma lateral y hacia atrás alrededor del mesencéfalo, y se une con una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Las ramas corticales irrigan las superficies inferolateral y medial del lóbulo temporal y las superficies medial y lateral del lóbulo occipital. Por lo tanto, la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. Las ramas centrales perforan el parénquima cerebral e irrigan partes del tálamo y del núcleo lenticular, así como el mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. Una rama coroidea penetra en el cuerno inferior del ventrículo lateral e irriga el plexo coroideo. También irriga el plexo coroideo del tercer ventrículo. Círculo arterial cerebral. El círculo arterial cerebral se encuentra en la fosa interpeduncular en la base del encéfalo. Está formado por la anastomosis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Las arterias comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y basilar contribuyen al círculo arterial cerebral. Este permite que la sangre que penetra tanto por la carótida interna como por las arterias vertebrales se distribuya a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. Las ramas corticales y centrales proceden del círculo e irrigan la superficie cerebral. Las variaciones en el tamaño de las arterias que forman el círculo arterial cerebral son frecuentes, y se ha descrito la ausencia de una o de ambas arterias comunicantes. Arterias para áreas encefálicas específicas. El cuerpo estriado y la cápsula interna están irrigados principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estas estructuras. El tálamo está irrigado principalmente por ramas de las arterias comunicante posterior, basilar y cerebral posterior. El mesencéfalo está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar. El puente está irrigado por las arterias basilar y cerebelosa anterior, inferior y superior. La médula oblongada está irrigada por las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posteroinferior y basilar. El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior. Inervación de las arterias cerebrales. Las arterias cerebrales reciben un rico aporte de fibras nerviosas posganglionares simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cervical superior. La estimulación de estos nervios produce la vasoconstricción de las arterias cerebrales. No obstante, en circunstancias normales, el torrente sanguíneo local se encuentra controlado principalmente por las concentraciones de dióxido de carbono, hidrogeniones y oxígeno presentes en el tejido nervioso.
La elevación de la concentración de dióxido de carbono o de hidrogeniones y la disminución en la tensión de oxígeno dan origen a la vasodilatación. Venas del encéfalo. Las venas del encéfalo no tienen tejido muscular en sus paredes, que son muy delgadas, y tampoco disponen de válvulas. Proceden del cerebro y se sitúan en el espacio subaracnoideo. Atraviesan la aracnoides y la capa meningea de la duramadre y drenan en los senos venosos craneales. Venas cerebrales externas. Las venas cerebrales superiores pasan por encima de la superficie lateral del hemisferio cerebral y drenan en el seno sagital superior. La vena cerebral media superficial drena en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tiene un trayecto hacia abajo en el surco lateral, y se vacía en el seno cavernoso. La vena cerebral media profunda drena la ínsula y se une con las venas cerebral anterior y estriadas para formar la vena basal. La vena basal se une finalmente a la vena cerebral magna, que a su vez drena en el seno recto. Venas cerebrales internas. Existen dos venas cerebrales internas que están formadas por la unión de la vena talamoestriada con la vena coroidea en el foramen interventricular. Las dos venas tienen un trayecto posterior por la tela coroidea del tercer ventrículo, y se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna, que drena en el seno recto. Venas de áreas encefálicas específicas. El mesencéfalo drena por venas que desembocan en las venas basales o cerebrales magnas. El puente drena a través de venas que desembocan en la vena basal, de las venas cerebelosas o de los senos venosos vecinos. La médula oblongada drena a través de venas que desembocan en las venas espinales y en los senos venosos vecinos. El cerebelo drena a través de venas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes.